Dices, oye, pero si el gobierno está robando tanto dinero de los trabajadores y de la gente y encima está recibiendo dinero de Europa, pues será para reducir la deuda. Pues no, encima la está incrementando. Y dices, ¿y dónde se ha ido ese dinero? ¿Dónde está? Y Marcos, ¿tú crees que España tiene solución? Sí, sí tiene solución. Lo primero, que los españoles espabilen, porque hay mucho español todavía que tiene que espabilar, que tiene que espabilar. Y lo siguiente, echar a toda esta gente. A toda esta gente. O sea, nunca hemos estado en una situación tan desastrosa. ¿Y por qué tantos favores a Marruecos, Marcos? Pues supongo porque tienen los WhatsApps de este hombre y otras más cosas, porque si no, no se explica. ¿Tú crees que hace falta un Trump aquí en España, un Milei? Sí, pues yo creo que cualquier persona que defienda los intereses de sus ciudadanos es importantísimo, porque eso es lo que necesitamos. Pero el problema en Europa, y es un problema europeo, ya no solamente Sánchez, sino también un poco de la Comisión Europea, es que la mayor parte de políticos en Europa no están para defender los intereses de los europeos, están para hacernos más buenos. Cuando tú les expones, o los políticos les exponen a los del PSOE este tipo de datos, ¿qué dicen ellos? ¿Cómo responden? Oye, en el PSOE antiguamente había gente con capacitación, sí, gente con lecturas. Yo esto se lo comento a Felipe González y él silbará para un lado, pero sabe que no estoy mintiendo. Digo siempre que el PSOE ha pasado de la pipa del catedrático Luis Gómez Llorente, que era una persona, un socialista, que yo cuando estaba en el COU me dio clases, y una persona absolutamente intelectual, pues de la pipa de Luis Gómez Llorente han pasado el palillo en los dientes de Ábalos. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a La Élite. Hoy tenemos con nosotros al gran Marcos de Quinto, una persona que viene de la cima del mundo empresarial, siendo vicepresidente de Coca-Cola, y también ha estado en el barro de la política. O sea que hoy se nos viene una entrevista, una charla que va a sorprender a muchos, así que estad pendientes. Bienvenido, Marcos. Bienvenido, Marcos. Bien hallado, encantado de estar aquí. Pues Marcos, la primera pregunta que te quiero hacer es, definiendo la conversación que hemos tenido antes fuera de cámara, es ¿qué es la izquierda y qué es la derecha? Porque está todo ya pervertido. Bueno, derecha y ultraderecha es todo lo que no sea Sánchez, y no todo el que diga Sánchez qué guapo eres y qué me lo estás haciendo. Por lo cual ya es una mayoría aplastante, es decir, ya dentro de la derecha y la extrema derecha te puedes encontrar a Felipe González, a Alfonso Guerra, es decir, a toda esta gente, porque eso es lo que han conseguido. Es una cosa muy excluyente, es el grupo de la banda de golfos que están alrededor de Sánchez, y todo el resto pues ya es derecha y está derecha. Aunque a mí me gusta más, que yo creo que en realidad lo que sucede es que hay dos Españas, pero no son ya las que definen la derecha y la izquierda. Las dos nuevas Españas son la de los que viven del presupuesto público. Totalmente. Y la de los que trabajan mucho y se esfuerzan para poder pagar ese presupuesto público. Y esas son realmente las dos Españas. Y por desgracia... Un momento, antes de seguir con el podcast, déjame decirte algo que no te va a gustar. Estás perdiendo tu tiempo y cada día que pasa te estás quedando atrás. Y no es tu culpa, a todos nos han vendido el mismo cuento. Estudia, trabaja, ahorra, jubílate con suerte a los 67 y si todo va bien, vive con algo de dignidad. Pero en la práctica, ¿cómo va eso? El alquiler no nos para de subir, la comida no sigue subiendo, la energía también sigue subiendo y en cambio nuestros salarios siguen estancados. Adaptarse hoy es saber ofrecer algo que el mercado necesita y que genere dinero real. Punto. Ahí es donde entra lo que te quiero contar hoy. Existe una nueva habilidad, una que la mayoría aún no conoce y está relacionada con el mundo de las ventas, pero no es lo que te piensas. Lo curioso es que quienes dominan esta habilidad están trabajando desde casa, ganando más de 3.000 euros mensuales de media y prácticamente no tiene paro, porque todas las empresas y cada vez más lo necesitan. Y todo esto sin depender de un jefe que nos explote por un simple sueldo que no da ni para vivir.
Y no se trata de vender humo. Esto no es dropshipping, ni marketing multinivel, ni invertir en monedas que nadie entiende. Esto es algo mucho más directo. Tienes el enlace a la clase gratuita en la descripción del vídeo. Seguimos con el podcast. Los que trabajan y se esfuerzan para pagar ese presupuesto público cada vez son menos, porque hay cada vez más autónomos que tiran la toalla y más empresas que están pensando en marcharse del país. Y al final, van a ser ya 5 los que tengan que pagar esta fiesta que tiene esta gente montada. Porque nunca en la historia de este país se ha recaudado tanto. Estamos en récord de recaudación. Y dices, uy, qué bien, un récord de recaudación. Y encima nunca hemos tenido fondos europeos en la cuantía que tenemos. Es decir, esto es como si no hubiera un mañana. Son como 7 planes Marshall. Y entonces dices, oye, pero si el gobierno está robando tanto dinero de los trabajadores y de la gente y encima está recibiendo dinero de Europa, pues será para reducir la deuda. Pues no, encima la está incrementando. Y dices, ¿y dónde se ha ido ese dinero? ¿Dónde está? Porque jamás alguien ha tenido tanto dinero. Dices, estar haciendo un plan hidrológico o estar haciendo canalizaciones en Valencia que hubieran salvado las vidas. O vivienda, por ejemplo. Dices, pues estar haciendo vivienda social. No, la vivienda social no han hecho nada. La vivienda social la tiene que poner los que están trabajando. Si tienen una segunda vivienda y se la ocupan, pues esa es la función social de la propiedad privada. Entonces dices, ¿pero dónde narices está ese dinero? Y muy probablemente, a lo mejor está en República Dominicana o en Suiza. Porque lo que suelen hacer ellos... Hay un ex compañero mío, Pablo Cambronero, que todos los martes, después del Consejo de Ministros, es como si dijera quién le ha tocado el cupón, porque lee lo que no suelen decir ellos en las ruedas de prensa del Consejo de Ministros y lee la letra pequeña de todas aquellas transferencias que se están haciendo a través de la AECID, que es Agencia Española de Ayuda al Desarrollo y tal. Entonces, son curiosísimos. De repente viene transferencia de 400.000 euros a las mujeres artesanas por el cambio climático o, de Nicaragua, o transferencia a Madagascar para, para el cambio climático con perspectiva de género y tal. Entonces le colocan muchos nombres de estos y ahí se está yendo el dinero. Y una cosa que yo siempre sospecho, porque si hay opacidad, yo tengo entonces el derecho legítimo a sospechar que pudiera ser que algunas de esas asociaciones que reciban 300.000 euros, que se queden con 20.000 y que 280.000 los redirijan a su vez a una cuenta de alguien en otro sitio. Y el día que toque al Tribunal de Cuentas investigar esto, como el Tribunal de Cuentas no está dotado en absoluto y además está ahora ya asaltado por los socialistas, pues será dentro de 7 años cuando vayan a mirar esto. Lógicamente todo habrá prescrito y además esas asociaciones ya no existirán o habrán cambiado de nombre y tal. Entonces, muy probablemente mi sospecha es que todo este dinero que nos están robando se lo estén llevando para la saca y se lo estén llevando afuera. Sí, la problemática aquí es que al ser tan monumental el Estado, hay gastos que se escapan de la mano de la gente. Y se reduce todo al final, si vemos la narrativa de los políticos, se reduce todo a sanidad, como un conglomerado de cosas. Carreteras. A carreteras, otro conglomerado. A educación. Hombre, pero si no se está dedicando a nada, porque la estrategia, por ejemplo, medioambiental que tiene el Partido Socialista es muy barata. No cuesta nada, es muy barata, porque dice, prohíbo todo y no hago nada. Entonces, claro, mi estrategia medioambiental, no limpio los arroyos, no limpio nada, no limpio los ríos y prohíbo pescar y prohíbo tal. Bueno, pues claro, esa estrategia es lo que ha pasado con el tema de la Dana, por no hacer obras y nada. En Cabañeros, me comentaba el otro día un amigo que si tú ves la foto aérea de lo que es la finca de Cabañeros, que era lo mejor que tenía España de parque natural y de reserva, prohibieron la caza, pero no hicieron nada. Y entonces ahora tú ves en los lindes de Cabañeros que Cabañeros está absolutamente asolado, desertizado, y al lado ves todo florecido. ¿Por qué? Porque los animales se han desarrollado,
han empezado a comerse los árboles, la parte de arriba de los árboles ya está como destrozada, sin control ni nada. Entonces, pues bueno, prohíbes todo y no haces nada y te encuentras con esto, porque aparte de corruptos, son analfabetos y tenemos un gobierno de analfabetos. Y además, como de lo que se trata no es de que la gente esté capacitada para un servicio público, sino de colocar a alguien que es amigo y dices, oye, pues este puesto tiene un sueldo de 100.000 o este puesto tiene un sueldo de 500.000, como el de Red Eléctrica. ¿A quién ponemos? ¿A quién le regalamos esos 500.000? Pues a esta señora. ¿Pero sabe algo de energía y tal? No, pero no hace falta, porque los puestos no están para gestionar para los españoles, están para que disfruten de ese sueldo los amigos. Y espero que los echemos cuanto antes porque hay que hacer una limpieza total absolutamente a todas las instituciones, empresas públicas, etc. Y Marco, ¿tú crees que España tiene solución? Sí, sí tiene solución. Lo primero, que los españoles espabilen, porque hay mucho español todavía que tiene que espabilar. Y lo siguiente, echar a toda esta gente. A toda esta gente. O sea, nunca hemos estado en una situación tan desastrosa. El nivel político es desastroso. Si tú vieras, yo creo que eso lo tendría que hacer alguien en algún momento, que es hacer un análisis de los currículums de los que eran ministros y de los que eran diputados. Pongamos, oye, pues mira, incluso hasta la época de Franco, que no habría libertad política, pero la gente que está en las posiciones, a lo mejor de ministro de Fomento y tal, pues sería a lo mejor el número 1 de la Escuela de Ingenieros de Caminos. Sí, alguien competente. Y tal. Y bueno, pues si tú empiezas a coger también desde el 78, porque en el 78, cuando vienen las primeras Cortes Democráticas, toda la gente de izquierdas que entra en ese Parlamento son gente que tenía un trabajo, una profesión, porque lógicamente ellos estaban en la clandestinidad y tenían que hacer algo para vivir, y tenías ahí médicos, tenías arquitectos, tenías gente con una formación. Bueno, pues de un tiempo a esta parte te encuentras que ese análisis, que habría que hacerlo de alguna manera, de cuáles son los méritos y cuáles son los currículums de los que hemos tenido de ministros y de los que hemos tenido de diputados, y nos daríamos cuenta de que estamos gobernados siempre por los peores. Y cada vez por los peores. Y eso es una desgracia para el país. Por eso digo, la gente tiene que espabilar, tiene luego que saber votar bien y echar a toda esta gentuza y empezar un poco a trabajar para los ciudadanos, y no los ciudadanos trabajar para estos vagos y estos golfos. ¿Tú crees que realmente la solución de España es votando? ¿Se puede votar y se cambia todo? No, hombre, votando es un paso, yo creo, imprescindible, pero yo, lógicamente, no creo que la democracia consista en que se escuche a los ciudadanos una vez cada 4 años y que encima se les engañe, porque, lógicamente, el resultado de las últimas elecciones, la mayor parte de gente que votó a Sánchez, que no fueron muchos, además Sánchez perdió porque quedó segundo, votó en función de unas promesas que Sánchez había hecho. Y ahora ha hecho todo lo contrario. Como que quedó segundo, que me gustaría que la gente que no entiende el sistema de voto en España se lo esclareciésemos un poco para que entendiesen lo corrupto que puede llegar a ser si lo categorizamos de esa manera. No, tenemos primero una ley electoral que debería de cambiarse. Debería cambiarse absolutamente, porque España está presa de las minorías. Está presa de las minorías separatistas. Por ejemplo, en Alemania, gente si quiere poner ejemplos, en Alemania, para estar presente en el Congreso de los Diputados, en el Bundestag, en la Cámara Baja alemana, tú tienes que sacar al menos el 5% del voto total de Alemania. Entonces, nosotros, incluso si aquí en España no pusiéramos el tope del 5%, sino del 3%, muy probablemente no tendríamos en el Congreso ni sentados ahí a Junts per Cat, ni sentados a Esquerra Republicana, ni siquiera a lo mejor al PNV. Sí los podríamos tener en el Senado, porque es una cámara regional, pero lógicamente el Congreso está para decidir el bien de todos los españoles. Y si lo que tienes son gente que dice, no, yo ahora el 25% de todo lo que se haga que tenga que ir para Cataluña, aunque no merezca ese 25%, y bueno, y si tienes un gobierno que está preso de esta gente, pues bueno, pues entonces dirá que sí. Pero eso no redunda en el bien de todos los españoles, para nada. Claro. Ni tampoco el que diga que voy a arrancar todos los olivos que pueda, que imagínate qué disparate, 100.000 olivos quieren arrancar ahora en Andalucía. Y dices, pero arrancas 100.000 olivos
cuando el aceite de oliva está a precios increíbles y somos una potencia exportadora. Pegarse un tiro en el pie. No, lo que pasa es que está haciendo un gran favor a Marruecos. Yo voy mucho a Marruecos, me encanta el desierto, voy ahí con mis amigos, y ahora cuando coges la interminable, cuando sales de Nador y ya tiras hacia Midelt, o ir a Rachidia, te empiezas a encontrar cientos de kilómetros con olivitos así pequeños en gota a gota. Y dices, bueno, estos tíos dentro de 20 años, o sea, esto va a ser espectacular, va a ser la primera potencia de aceite de oliva. Y nosotros los estamos arrancando para regalarles el mercado internacional de aceite de oliva a Marruecos. Pero, ¿y por qué tantos favores a Marruecos, Marcos? Pues supongo porque tienen los WhatsApps de este hombre y otras más cosas, porque si no, no se explica. Porque este es un favor muy grande, pero hay otro favor gigantesco, que ha sido desmantelar el grupo Consur en la frontera sur de España. Tú tenías un grupo que estaba deteniendo a todas las mafias que se dedican al tema del tráfico de drogas, y de repente Marlaska coge y dice, vamos a quitar este grupo de la Guardia Civil. Y ahora ya, con las lanchas estas, con las planeadoras, suben ya por el Guadalquivir hasta Sevilla y saludan a la Guardia Civil. Entonces dice, bueno, cuando Trump de repente dice, quiero acabar con el tráfico de drogas y de inmigración ilegal de la frontera sur, oye, lo ha conseguido. Lo ha reducido absolutamente al 90%. Claro que se puede. Dice que no me entre fentanilo aquí. Y entonces se pone duro con México, que México es una potencia superior a Marruecos, se pone duro con México, y ahora ya México le permite que los drones norteamericanos puedan entrar en el espacio aéreo mexicano para controlar también las fronteras. Ha conseguido que México ponga 10.000 soldados más para vigilar la frontera sur, y ha conseguido incluso que narcotraficantes mexicanos que estaban pasando condena en México sean llevados, creo que son 30, llevados a cárceles norteamericanas. Entonces dices, oye, pues este hombre, Trump, está defendiendo los intereses de los americanos. ¿Y qué intereses está defendiendo este golfo que tenemos en la Moncloa? Pues muy, muy sorprendente. ¿Tú crees que hace falta un Trump aquí en España, un Milei? Sí, pues yo creo que cualquier persona que defienda los intereses de sus ciudadanos es importantísimo, porque eso es lo que necesitamos. Pero el problema en Europa, y es un problema europeo, ya no solamente Sánchez, sino también un poco de la Comisión Europea, es que la mayor parte de políticos en Europa no están para defender los intereses de los europeos, están para hacernos más buenos. Están trabajando en nuestra superioridad moral. Entonces dicen, pues nosotros no vamos a tener coches de combustión en el año 2035, aunque eso sea hacernos el harakiri, porque lógicamente somos la industria de Europa, es el fabricante de coches de combustión número 1 del mundo, que la Mercedes, la Porsche, los ven con envidia a toda la gente, y de repente decidimos eso porque vamos a ser más zen. Y eso destruye la economía europea. Por otro lado, también vamos a ser superiores morales. Vamos a decir puertas abiertas y aquí que entre todo el mundo que quiera dentro de Europa. Ilegalmente, Ilegalmente. Y además, los países árabes nos están diciendo, oye, que lo que os está entrando es que nosotros ni de suerte lo queremos aquí. Pero están en la son gente que entra rompiendo el pasaporte y no sabe sus antecedentes penales. Porque no sabe que tiene historia, claro, con la edad. Pero somos superiores moralmente, pues somos más zen. Paz y amor, y que entren aquí. Nos cargamos la industria, que entren aquí todos los delincuentes que, como si no hubiera un mañana y tal. Entonces, claro, cuando los políticos se dedican a que seamos superiores moralmente, pero no del bien nuestro, pues también va a haber un día que dirá, pues somos los primeros en comer grillos y vamos a prohibir la carne en toda Europa. Dice, pero oiga, ¿pero quién está manejando esto? ¿Pero quién está dedicado a estas estupideces? De hecho, con la harina de grillo ya ha pasado. Sí, por supuesto. Se está introduciendo poco a poco. Entonces, claro, tú dices, oiga, que nosotros no estamos aquí de conejillos de indias para que ustedes queden muy bien y que queden muy woke y todo esto, como ha pasado con el apagón. El apagón ha sido un tema muy sencillo porque fue a las 12:30, pero a las 11:30 estaba la ministra en la central de Redia. ¿Y por qué estaba la ministra en la central de Redia? Porque querían un titular, porque ya habían hecho el día anterior y los días anteriores un porcentaje muy alto de renovables. Y lo que querían es decir, vamos a ver si durante un rato tenemos 100% de renovables. Entonces forzamos la máquina y pumba, se le fueron entonces los plomos. Pero claro, estaba ahí porque querían una foto
Crear una foto y poder decir a toda Europa, a todo el mundo, señores, somos el primer país del mundo que durante tanto X tiempo hemos estado funcionando solo con energía renovable. Esa fue la razón real de la Esa apagón. fue la razón. Te contarán ahora cualquier majadería. Qué Pero locura. lógicamente esa razón ha costado 12 muertos. Eso ha sido un asesinato, un homicidio Sí, sí, imprudente sí, de 12 Y muertos. parar un país entero. Luego te dicen... Bueno, y eso es lo que se contabilizan, que después habrá alguno que se haya chocado en la carretera, que no hayan Pero podido luego te asistirlo. dicen majaderías, por ejemplo, Sí. cuando está diciendo, no, es que puede ser un ciberataque. Vale. Pongamos que creen de verdad al inicio que podría haber sido un Sí, se ha ciberataque. especulado. Sí. Cuando hay un ciberataque y te dejan un país sin comunicaciones y te dejan un país sin luz y sin electricidad, si tú piensas sinceramente que puede ser un ciberataque, tú tienes que decir, oye, a lo mejor es un aviso y dentro de media hora entran aquí aviones o misiles de otro país. Claro. Sí, si lo crees. Entonces, lo que habría que saber es exactamente qué pasó, si lo dijeron del ciberataque, si la Junta de Jefes de Estado Mayor se reunió y si los F-18 Hornet salieron en ese momento a patrullar el espacio aéreo español y también los Eurofighters Typhoon. ¿Salieron o no? Porque si es un ciberataque y tú en ese momento dices, oiga, Claro, que el país es está... lo lógico. Y tal, inmediatamente yo digo, rápidamente, todos los aviones al aire. En estos momentos patrullando la parte del Mediterráneo y tal. No sé, yo no creo que se viera nada en el cielo. Nada. Eso es una tomadura de pelo tremenda. El problema es que todavía hay gente que no nos dejamos tomar el pelo y todavía hay mucha gente que como le ve tan guapo, pues dice, oye, pues bueno, a lo mejor tiene razón y fue esto y tal. Entonces esto es el desastre un poco que hay en el país. Pero a ver si espabilan y a ver si podcast de esto sirve para que Por supuesto. la gente Seguro, coja y seguro. espabile. No, y esta superioridad moral que están imponiendo ya se está viendo que no solo cuesta dinero, sino que está costando vidas también. Y no es que ellos sean superiores moralmente, Para nada. sino que es más fácil justificar presupuestos para cosas bonitas, como dicen ellos, para cosas emocionales, que para algo que realmente haga falta. Es robar. Ellos necesitan una justificación para robar. Claro, exacto. Y entonces pues, te dicen sanidad y educación. Pero, dicen, pero si la sanidad y la educación cada vez va peor. Vale. Entonces tienen que decirnos por el cambio climático. Entonces, por el cambio climático le voy a quitar a usted más dinero. Y dices, vale, ¿pero qué hace con ese dinero? Porque no ha hecho nada. Pajita de Nada. cartón, ¿no? No, pero es todo lo contrario. Ese dinero contamina más porque lo utilizan para llevárselo en el Falcon y el Falcon contamina, ¿no? Pues entonces dices, oiga, No, pero el escenario que estamos viviendo a mí me parece hasta dantesco. El otro día estábamos aquí hablando con Rubén Gisbert y estábamos debatiendo sobre el tema de la inmigración ilegal y ya la propia situación en sí, de debatir si moralmente era correcto o no, ya más allá de la moralidad, si legalmente un inmigrante ilegal debería entrar o no, me parece literalmente absurdo. fomentado por el gobierno. Pero mira, vamos a ver. El tema estos son mafias. Sí. Son mafias. Yo ya te digo que soy un apasionado de África y en Mauritania, la costa de Mauritania, tienes Nouakchott y tienes Nouadhibou. Entonces, de Nouakchott a Nouadhibou, en una patera, para llegar a Canarias, son 11 días. 11 días con ese motor que llevan esas pateras. Para estar 11 días navegando, tú necesitas que la patera prácticamente entera vaya cargada con bidones de gasolina. ¿No te cabría la gente? Claro. Porque tiene que ir con bidones de gasolina porque si no, no llega a Canarias. Entonces, curiosamente, te encuentras que cuando llegan cerca de Canarias, Open Arms. Open Uber, porque le llaman por teléfono. Sí, Open Uber, le llaman por teléfono las mafias directamente y dice, oye, que pasado mañana en punto no sé qué, no sé cuántos, porque van en un barco nodriza, en ese momento se bajan todos del barco nodriza y se suben en la patera, tienen la gasolina justa para que se encuentren que no apenas, porque cuando llegan a Canarias se hacen con los teléfonos vídeos. ¿Lo habéis visto? Sí, Un montón de sí, vídeos. sí. Y con ¿Tú los te crees que machetes. 11 días desde Nouakchott o Nouadhibou, en 11 días te aguanta la batería del teléfono? A mí no me aguanta. A mí no me aguanta. Entonces, luego cuando llegan, ya está montado la siguiente parte. Está la Cruz Roja, que la Cruz Roja ya no es lo que era, que recibe dinero del gobierno. Y consiguieron también que luego la responsabilidad sobre esa gente ya no sea del Ministerio de Interior, sino sean de determinadas ONGs. Y esas ONGs cobran 5.000 al mes por ilegal. Lógicamente, el ilegal posiblemente al mes le puede costar 300 o lo que sea. Sí. Por lo cual, la ONG se está llevando por Un ilegal negocio redondo. un negocio tremendo. Yo una de las cosas que decía es, mira, puestos a que esto se produce, ¿por qué no va Álvarez
y Marlaska a Mauritania, a las costas de Mauritania, y ponemos unos chiringuitos de paja diciendo a la gente, no se monte en el barco nodriza, sino venga con nosotros, que ni siquiera hace falta ya open ups. Le llevamos ya directamente en un barco a Canarias. Y los 5.000 euros que usted está pagando, 4.000 por el pasaje, nos lo pagan los españoles y ya por lo menos reducimos la deuda, ¿no? Porque ya puestos que el negocio va a seguir existiendo, que lo coja el gobierno español y ya lo ponemos y se lo quitamos a los mafiosos. Y luego, cuando llegan a la península, yo hago un MENA, en vez de pagarle 5.000 al mes a unas ONGs mafiosas, y tenerlos luego todos en un sitio ahí encerrados donde se van a hacer bandas entre ellos y todo ese tipo de cosas, diría, ¿cuántos matrimonios que están en paro él y ella o lo que sea, o familias en pueblos, en lo que sea, querrían tener 5.000 al mes? Que es el sueldo más o menos de un diputado. Que levanten la mano. Oiga, pues mire, yo le voy a dar las 5.000 y usted tiene la obligación de llevarse a este chico, alimentarlo, cuidarlo, asegurarse de que va al colegio todos los días, y un inspector irá de vez en cuando a ver que efectivamente todo funciona bien. Y los 5.000 no se lo doy a la ONG, se lo doy a gente que está en paro y además los separo a todos ellos. De manera que uno estará en un pueblo, otro estará en otro sitio. Se adaptan. Exacto, y entonces muy probablemente con esa manera se adapten más fácilmente porque pueden hasta acabar yendo a misa y hasta jugando al mus, que yo creo que son cosas básicas. No, pero son cosas básicas para llevar un poco la españolidad, que es que de vez en cuando uno va a misa y sabe jugar al mus. Eso sí que es una españolización. Como no los españolizas es dándole los 5.000 a unos golfos y a unas mafias de ONGs que los coloca todos como en un gueto, se llevan ellos la pasta y los chicos, oye, que ya cuando cumplan 18 años que salgan, pero ellos ya se lo han llevado para la saca. Claro. Eso es lo que es una vergüenza. Es que dice mucho que grandes cantidades de narcotraficantes de África estén pasando de la droga al tráfico de personas y todo esto favorecido. Pero claro, es mucho más sencillo justificar que, hombre, pobres personas que están en una situación de conflicto y de guerra. Pero, por ejemplo, ¿qué conflicto y guerra hay en Marruecos? Pero, no, ninguno. Pero es que, vamos a ver, yo he tenido en casa una familia ucraniana. Y la familia ucraniana que vino en coche desde Ucrania, porque venían con un perro, era una chica con un hijo de 4 años, con un hijo de 6 meses y con su suegra y con el perro. Eso es un refugiado de un año. ¿Dónde está el hombre? Claro. Claro, pero es que en una guerra tú dices, pero si nos vienen solo los hombres, ¿qué hacen? Hay una guerra y han dejado a la abuela, a la madre y a la esposa ahí. Dices, hombre, no, eso no es una guerra. Esto es otra cosa, que no nos engañen. Y luego te encuentras, claro, con ese tipo de discursos, te encuentras, ay, pobrecitos y tal, y va a la iglesia, el episcopado, estos que han vendido el Valle de los Caídos para que lo cierren, estos de la conferencia episcopal, van estos y dicen, no, es que hay que legalizar 500.000 inmigrantes ilegales, que los cuales, vuelvo a repetir, no sabemos antecedentes ni nada. Lo mismo dice el PSOE y parece ser que el PP también lo estaba diciendo, a ver si se retracta. Yo digo, pero ¿por qué no aprendemos a nivel de la inmigración del país en Europa que mejor está manejando el tema de la inmigración ilegal? Es un país que tiene una tasa de natalidad menor que la nuestra. Es el Vaticano. Vaticano no creo que tenga una tasa más alta de natalidad. Entonces, ellos tienen que reponer su población dentro del Vaticano, de la gente que trabaja ahí y tal. Y no sé cómo lo hacen, pero lo hacen muy bien, porque la gente que entra a ser ya nacionalizado en el Vaticano y a vivir en el Vaticano, pues es gente que tiene determinados valores, que tiene determinados principios. Es muy difícil encontrarte en las calles del Vaticano gente sin camisa que va diciendo al Akbar y cosas de ese tipo. Es decir, el riesgo de islamización del Vaticano es nulo. Cero. Entonces digo, si esta gente que tanto nos dice que los legalicemos a 500.000, cuéntenos primero usted cómo está haciendo en el Vaticano para que aprendamos, para que en España no pase como está pasando en Londres, como está pasando en Suecia o como está pasando en Bélgica. Que nos lo cuente. Aquí hay mucho morro, mucho buenismo, pero mucha hipocresía también. Pero me resulta gracioso porque mucha gente se piensa que cuando debatimos estos temas
es que estamos en contra de la inmigración, ni para nada. No, de no, hecho, para nada. Nosotros somos inmigrantes ahora mismo, Andorra es un país con inmigración prácticamente el 80%, Dubái es uno de los sitios pero más la inmigración, generalmente un país es la inmigración que un país decide, no la que deciden las mafias. Ahí Entonces, claro, o sea, es decir, nosotros necesitamos gente, perfecto. ¿Cuánto necesitamos de encofradores? ¿Cuánto necesitamos de ingenieros? ¿O cuánto Totalmente. necesitamos de enfermeras? ¿O cuánto necesitamos de médicos? ¿O cuánto necesitamos de gente para trabajos mucho más básicos? Perfecto. Necesitamos tanto. Este es el cupo, que tiene que funcionar las embajadas y los consulados. Y posteriormente, tú lógicamente dices, oye, también qué afinidad tienes de integración cultural. Es decir, todos los de Sudamérica son españoles, porque hasta hace relativamente poco pertenecían a la corona española. Han vivido casi más siglos siendo españoles que siendo... Comparten religión, valores. Sí, ¿no? Dices, perfecto, oye, que también vengan a lo mejor de otros sitios, pero que lo organices y que lo decidas tú, no que te lo decidan otros, porque entonces tú tu soberanía se la has dejado, ni siquiera al partido de la oposición, se la estás dejando a gente de fuera que toma esa decisión. Pero lógicamente, si hay intereses, siempre que hay dinero, hay corrupción. Y si hay intereses económicos, vete a saber en Marruecos quién nos está mandando gente, que a lo mejor son de los que han hablado de que nos lo permitan, igual que han hecho que se vaya el grupo Consur y todas esas cosas. Pero ahí hay dinero en las mafias que los llevan en los buques nodrizas, hay dinero en el Open Uber, de los que les van a buscar, hay dinero en la Cruz Roja y hay dinero en las ONGs que luego supuestamente se encargan de vigilarlos. Ahora, eso sí, ya luego lo que pase, si no tienen trabajo, si están todo el día por ahí dando vueltas y de vez en cuando, porque son todos en edad joven y tal, pues ven a alguna chica española y pues bueno, estas cosas suceden así. Pero hay dinero. Si no hubiera dinero en toda esa cadena, esto se acaba. Y Marcos, tú que has estado tan involucrado en el mundo de los negocios, ¿cómo de involucrado, valga la redundancia, está la política dentro del mundo de los negocios? Bueno, vamos a ver. Desde el punto de vista de la economía, Sí. el gobierno es el mayor anunciante que hay. Entonces, aparte de esto, el gobierno tiene un montón de empresas públicas que no tendrían razón de ser empresas públicas. Pero bueno, ya tiene también sus empresas públicas a las cuales siempre pone al frente de ellas a gente absolutamente incompetente. Como Correos. Sí, bueno, como Correos en tal. Yo ahora a Pedro Saura no le voy a llamar incompetente, pero es pues, claro, porque comparado con el que estaba antes, era tremendo. Un tío que llevaba el maletín a Sánchez, que no tenía idea de nada, llevando una empresa que compite, pongamos, con Amazon. Imaginaba yo siempre un debate entre tal y Jeff Bezos. Es decir, pero ¿qué visión tiene usted de la mensajería, futuro y tal y cual? Sánchez guapo. Claro, Sánchez guapo, efectivamente. Entonces, ya no solamente esto, sino lo que ha hecho también el gobierno es tratar de hacerse con empresas cotizadas, empresas privadas. Y lo han hecho con Telefónica. ¿Pero por qué el gobierno tiene que comprársele Telefónica, un 10% de Telefónica, con nuestro dinero? ¿Por qué? Que utilice nuestro dinero para los enfermos de Lela. ¿Y por qué se justifica eso? No, porque quiere coger y cambiar y meter gente suya en el Consejo de Administración y utilizar a Telefónica porque tiene un poder mediático importante y porque además tiene un presupuesto también muy interesante. Y con ese presupuesto puede contratar a amigos de ellos y puede también con esto, pues el presupuesto publicitariamente ponerlo donde el gobierno le diga. Porque eso es muy importante. Publicitariamente tiene el presupuesto de los ministerios, el presupuesto de las empresas públicas y el presupuesto de Indra y el presupuesto de Telefónica para decir, vamos a darle tantos millones a Mediaset o a A3 Media o lo que sea, no le damos a estos, pero Mediaset y A3 Media, por favor, que no digan absolutamente nada. Hola, perdona, Ignacio, te llamo en un segundito, ¿vale? Hasta ahora, hasta ahora. Y la otra cuestión es que maneja muchas otras empresas sin necesidad, cotizadas y privadas, sin necesidad de comprar una participación de ellas. Porque tú puedes manejar un montón de empresas a través del boletín oficial del Estado. La banca, o empresas constructoras, o empresas energéticas. Pues yo puedo decir, mañana pongo un impuesto a la banca, o no lo pongo, o tal o cual. Entonces, tú tienes todos esos manejos para poder en estos momentos interferir en la mayor parte de empresas. Y lo que tiene que hacer un Estado es no ser intervencionista, no tienes que interferir en las empresas, sino crear un marco donde las empresas libremente puedan hacer su trabajo y facilitarles su trabajo. Pero no es esto lo que sucede. Claro, o sea, puede al final controlar estando dentro o ejerciendo presión.
Oye, disculparme porque no sé cómo se quita esto. Sí, perdona. Hola, señor de Quinto. Sí. Sí, soy yo. Sabes que estuve con usted el sábado. Es que me pillas ahora en una entrevista. Si me puedes llamar más tarde, vale, voy a ver. Sí, Perfecto. vale, gracias. Hasta ahora. Hasta ahora. Le he puesto aquí, lo he puesto en... Pongo no molestar. Lo he puesto en no molestar. Claro, lo que pasa es que sigue entrando llamadas, entonces hay que ponerlo... A ver. A ver si van a cara. A ver. Si no, en En modo avión o en algo. modo avión. Y ya ahí no entra modo avión. ninguna. Perfecto. Sin ¿Qué tal problema. alergia, Lo no? bueno de la Tanta cámara alergia, y ¿no? del blog podcast es que aquí se recorta y no se ha visto absolutamente nada. No, por eso, ningún problema. Así que no hay problema, no hay problema. La magia de edición después lo arregla. ¿Todo bien? ¿Seguimos? No, pero si lo dejas también queda fresco, o sea, no tiene... Sí, si queda bien, se Se queda bien. da Oye, naturalidad Ignacio, y se perdona ve. que estoy tal. Y luego lo dejas. Ah, te llaman señor de Quinto, Sí, o sea, sí, que ha sí. quedado como un caballero. Vale. ¿Está bien? Gus, ¿todo bien? Sí, seguimos. Vale, pues... Es que al final el gobierno puede estar controlando, ya sea ejerciendo presión desde dentro o desde fuera por medio de las leyes, porque no somos conscientes del telar que está hilando Sánchez. Cómo Sí, está sí. entrando en todos lados. Todo. Desde los medios hasta la justicia. Todo. Y no sé, Todo. Él tiene... La estrategia de Sánchez es muy sencilla y la gente lo puede entender muy fácilmente. Su único objetivo es robar todo lo que pueda para él y para los suyos. Para poder hacer eso, necesita asaltar la mayor parte de instituciones posibles. Porque si yo hago modificaciones legislativas, si yo me hago con la Fiscalía no me va a perseguir. Si yo elimino el delito de malversación, entonces va a ser más difícil que me lo hagan. Si yo me hago con el Tribunal de Cuentas, entonces no me van a investigar la gestión. Si yo, cuando tengo un problema, utilizo la abogacía del Estado, que está no para defender al PSOE ni a la familia Sánchez, pero me lo cojo tal. Entonces, todo esto, si yo me cojo todos los medios, porque utilizo los presupuestos publicitarios que te he dicho, para que todos los medios traten de silenciar cualquier problema que yo tenga y ataquen a la oposición. Entonces, todo ese entramado... Una perversión. Sí, todo Es ese mafia. entramado tiene una justificación, que es, primero, blindarme de lo que estoy aquí, que es para robar. Con todo esto me blindo y además me perpetúo, porque ya tengo hasta Indra, que contabiliza las votaciones y todo eso. Y entonces, esas dos cosas, que es yo aquí meto la mano y no tengo que justificar a nada, saco dinero fuera de España a través de la ECID, lo puedo llevar a todas las ONGs que me den la gana y de ahí puede desaparecer y tal. Por otro lado, cojo y me asalto a todas las instituciones para ponerlas de manera que esto de aquí lo pueda seguir haciendo permanentemente. Pero queda ya el último problema, que es la tercera estrategia de él. Dice, bueno, al final la gente con esto se puede dar cuenta. Luego tengo que distraerlos. ¿Cómo lo distraigo? Saco a Franco de la tumba, digo que me voy a cargar el Valle de los Caídos y entonces empiezo a generar enfrentamiento entre los españoles para que se distraigan enfrentándose entre ellos. Hago la ley de memoria democrática, tal y cual. Y de esa manera los mantengo como franquistas y no franquistas y no sé qué y no sé cuántos. Pero entre tanto, sigo robando y sigo asaltando las instituciones. Básicamente, yo creo que es un esquema relativamente sencillo lo que está haciendo este hombre. Lo único que hay que hacer es darse cuenta, verlo, que la gente lo entiende y decir, hay que sacarlo antes de que esto ya sea un problema muy grave. ¿Pero tú crees que lo van a llegar a ver? Porque yo recuerdo que esa narrativa, te diría que comenzó desde Zapatero, ¿verdad? Que Felipe González ya empezó con lo bueno y con lo malo y tal, pero desde Zapatero llevamos arrastrando el tema del enfrentamiento y veo que la gente al revés, cada vez se hace más hincha de un equipo de fútbol, de yo soy de izquierda, yo soy de derecha, en vez de darse cuenta de, oye, no, que nos están engañando los dos, vamos a unirnos. Sí, el Zapatero lo empezó con el tema de la ley de memoria histórica, entonces se llamaba histórica, lo hizo en 2007, y entonces en 2007 él abre ese melón, que probablemente en ese melón lo quiso hacer porque como él no tenía programa ni proyecto, él llegó de casualidad, porque ni siquiera tenía ni Maleni en economía o en Hacienda que tenía, ni su equipo, se creían que iban a ganar, entonces ganaron muy por sorpresa. Y entonces, como no tenía ni proyecto ni nada, dice, yo lo que voy a hacer es generar tensión, a reabrir temas del pasado y tal, cosa que ni siquiera Felipe González había atrevido. Como mucho Felipe González hablaba de Julián Besteiro, que Julián Besteiro, que llevaba entonces la UGT durante la Guerra Civil, fue el que rindió Madrid porque dijo que prefería que Madrid cayera en manos de Franco que no de Stalin, dicho por un socialista, que era el único, pongamos socialista
pasable que había entonces. Pero jamás se le ha ocurrido nunca reivindicar a Largo Caballero. Pues es este listo ZP que de repente dice, pues se puso a reivindicar esto y también consiguió mucho lío y distraer. Y sobre todo queda para los anales de la historia cuando habla con Iñaki Gabilondo y dice, necesitamos un poco de tensión, porque efectivamente el combustible de la izquierda es la confrontación. Si no hay confrontación, la izquierda desaparece. Luego tienes que estar luchando contra alguien, contra lo que sea. Y bueno, el problema que hubo grave es que Rajoy no hizo absolutamente nada. Dijo que tenía mayoría absoluta, podía haber hecho lo que hubiera querido. Tenía mayoría absoluta y había dicho en campaña que iba a quitar la ley de memoria histórica, que era la que había hecho Zapatero. Pues no lo hizo, se conformó simplemente con no dotarla de fondos. Entonces la ley siguió vigente, pero en los presupuestos del Estado no ponía dinero para esa ley. ¿Y eso por qué? ¿Por qué no llegó a hacerlo? Pues porque Rajoy y tal, cuando tú no tienes ideología, cuando tú en el fondo dices, oye, tengo el poder pero no tengo ideología, me quiero llevar bien con todo el mundo y no quiero líos. Entonces, pues oye, no me meto con nadie, así quedo como que no soy extremista ni nada. ¿Y qué pasó? Pues que Rajoy consiguió dos cosas, que se fundara Ciudadanos y que se fundara Vox. Entonces eso es lo único bueno que consiguió Rajoy con esa actitud, pero ni fu ni fa, no hizo ninguno de los cambios. Y luego cuando entra Pedro Sánchez ya está perfeccionando todo. Pedro Sánchez es mucho más listo, yo creo, en ese sentido que Zapatero. Más carisma. Sabe perfectamente qué errores no cometer o lo que sea, y entra ya directamente a la caja y un poco lo que dure. Pero es así. ¿Y crees que el hecho de que se constituyera Ciudadanos y Vox es algo que debilitaba aún más al PP? Sí, pero el PP, lo que debilitó al PP fue Rajoy, no Ciudadanos y Vox. Ciudadanos y Vox son consecuencias. Cuando Rajoy dice, oye, los liberales, si quien quiera ser liberal, que se vaya del PP. Bueno, pues se fueron y los liberales fueron Ciudadanos. Y cuando de repente empezó a hacer cosas de este tipo y tal, pues oye, la parte de la derecha del PP dijo, pues entonces nos vamos, porque Santiago Abascal era un miembro del PP como cualquier otro. Claro. Entonces, claro, no es que estos debiliten al PP, es que los liberales fueron expulsados y los más conservadores fueron expulsados por Rajoy. Bueno, es que el PP de ahora era el PSOE de hace 10 años. ¿Y crees que hace falta, Marcos, una figura seria, con carisma y que de verdad tenga incluso un poco de carácter dictatorial en cuanto a la toma de decisiones en valores conservadores? Yo creo que lo que hace falta es gente que tenga creencias y principios. Porque si tú tienes creencias y principios, tú sabes perfectamente lo que hay que hacer. ¿Cuál es tu guía, tu brújula? Yo, por ejemplo, yo soy liberal, soy muy liberal, soy ultraliberal. Yo en estos momentos creo que el Estado está al servicio del ciudadano y no el ciudadano al servicio del Estado. Yo creo, como en la Constitución norteamericana, que we the people, que somos la gente, lo que tenemos que decir al gobierno, lo que ellos pueden hacer o no pueden hacer, porque nosotros hemos delegado en ellos determinadas cosas. Yo delego con ustedes la Defensa Nacional, nosotros delegamos con ellos la policía para que proteja nuestra propiedad privada. Nosotros podemos delegar en ellos, pues si queremos, oye, la educación pública, y yo delego a lo mejor en ellos, si quieres, parte de la sanidad. Yo le delego esto, pero no le delego nada más. Entonces yo no quiero que usted, porque tiene que rellenar con gente, decida crear un ministerio para tener un tío al que se le paga dinero para decirme a mí que comer carne es malo, o que mis hijos pueden jugar con muñecas, tienen que tal. Porque yo eso no le he dado a usted derecho. Yo no quiero pagar para gente que me diga esto, pero yo soy un hombre libre y lo que sí hacemos todos los hombres libres en España es decir a un gobierno lo que le permitimos que haga. Y vamos a controlar y a vigilar que haga eso. Pero si usted, porque se aburre, dice, no, yo es que ahora soy lo contrario, yo soy el que voy a decirles a ustedes lo que pueden y no pueden hacer. Yo soy el que le voy a decir a ustedes que sus perros no pueden tener cachorros y los tienen que esterilizar. Digo, ¿pero por qué? Llevamos toda la vida un pastor con sus perros y además teniendo los distintos cachorros vas viendo cuál es el mejor, cuál es el peor. ¿Por qué? ¿Pero quién le ha dicho? Usted no puede tener gallinas, ¿eh? Le vamos a poner sino una multa y tal, pero si no molesto a nadie y yo tengo unas gallinas, ¿cómo que tengo que darlas de alta? Y haz algo mal, que el ciudadano haga algo mal, que van a ser los primeros que estén ahí, pero al contrario no. Esa mentalidad de volver a recuperar los ciudadanos el poder y decir al gobierno,
nosotros limitamos al gobierno. ¿Qué es lo que sucede en Estados Unidos? En Estados Unidos se llevan armas para defenderse incluso del gobierno. Es decir, yo a usted no le he dado permiso para que me las quite. Claro. Porque nosotros somos ciudadanos libres y lo que hemos acordado entre todos es que estas son las cosas que ustedes pueden hacer y las demás no. Y desarmarme a mí no. Oye, que tienes un riesgo, perfecto, pero bueno, pero esa mentalidad no existe. En Europa no existe. Al final nosotros somos gente que dependemos de lo que el gobierno quiere hacer con nosotros. Cuando debería de ser nosotros los que decidimos lo que el gobierno puede o no puede hacer. Claro. Es que al poder le da miedo que seamos soberanos. Claro. Pero el problema es que cuando tú tienes una mentalidad y sabes qué es lo que decides, es decir, si yo puedo a un primo mío donarle un riñón porque somos compatibles, una prima mía no me puede gestar un niño si mi mujer resulta que no puede gestarlo. Es decir, eso pertenece a la libertad de las personas. Mientras no haya explotación, mientras uno no ponga la pistola en la cabeza a uno decir, no, dame tu riñón, o si no te mato, o géstame a mi hijo y si no te mato, si no hay explotación, la gente tiene que tener cierta libertad. ¿Quién es un gobierno? Para no decírtelo. Gracias a que yo tengo esta mentalidad, para determinados temas yo lo resuelvo muy fácilmente, porque paso por mi ideología liberal, cualquier problema, y vengo con la solución. Pero cuando no tienes ideología, cuando te dicen, oye, ¿qué opinas de este tema? Y no tienes ideología porque tampoco tienes muchas lecturas, lo primero que haces es a tus asesores, oye, si digo esto me da más votos o si digo lo otro me da más. Eso es lo que sucede. Una veleta. Y eso es lo que sucede con partidos que al no tener ideología dicen, oye, ¿qué tengo que decir para conseguir más votos? Cuando tienes principios dices, me da igual si me da más votos o menos votos, pero yo soy claro y esto es lo que yo en estos momentos digo y hago. El problema es que eso no vende y al final su ideología es la del dinero, porque los incentivos de la democracia realmente, democracia, son perversos. Al final, 4 años voy a estar en el gobierno. ¿Qué tengo que hacer para mantenerme aquí, poder secar esto lo máximo posible? ¿Qué tengo que decir? Y en base a eso, pues amoldo mi discurso, mi ideología. El problema es que ya ahí no están los intereses del pueblo. Por lo tanto, esto no es una democracia. Bueno, ¿opinas eso? No, vamos a ver. El sistema que tenemos podría ser perfeccionado, absolutamente, absolutamente. Pero sí, el hecho de votar cada 4 años no está mal, pero el único tema es a qué estás votando. Claro. Porque lo que sí tendría que haber es que cuando existe un cambio radical en la política tuya respecto a lo que habías prometido, sométete a nuevas elecciones o a un referéndum. Lo hizo Felipe González cuando de repente dijo la OTAN de entrada no, de repente era una rectificación importante la que tenía que hacer y cogió y lo sometió a referéndum. Pero, oye, si este hombre ha dicho no hay amnistía y de repente dice que sí, oye, somételo a referéndum, atrévete. Pero claro, como es un pago condicionado de los otros, pues al final eso es lo que no está sucediendo. Y aparte de esto que te he dicho, que yo creo que es importante, también el tema de las listas abiertas, que no hubiera listas cerradas. Si hay listas abiertas, a nivel de democracia, verías que todos los diputados estarían más cerca de la gente y la gente los conocería y diría, oye, porque yo ya voto al diputado, ya no solamente al partido. Un responsable, le pongo cara a los problemas. Sí, y yo ya veo lo que él está gestionando, no. Pero ahora en estos momentos la gente vota esto como si fuera, yo qué sé, pues un partido de clubes fútbol. de fútbol, sí. O sea, me da igual que el entrenador sea bueno o malo, el presidente tal, pues son mis colores y punto. Entonces yo creo que eso es un poco donde hay que perfeccionar. Se puede perfeccionar nuestra democracia, pero por otro lado hay que perfeccionar la mentalidad de los que votan, Es que diseñaron muy bien la Constitución para protegerse a sí mismos. O sea, a día de hoy se están permitiendo unas cosas, o la ley electoral, lo veníamos hablando antes. ¿Cómo puede ser que personas que quieren destruir España estén decidiendo sobre ella? Sí. Los nacionalismos, es decir, bueno, en Francia es un estado jacobino, no hay nacionalismo, están prácticamente perseguidos. En Alemania está prohibido el Partido Comunista, o sea, no es legal el Partido Comunista. Nosotros aquí tenemos, bueno, por supuesto, tenemos ojalá el Partido Comunista de antaño, pues oye, era un partido que en el 56 hizo la reconciliación nacional. Directamente, entonces, pero que no tiene nada que ver con esta ultraizquierda que tenemos Montaraz ahí. Wow. Entonces, efectivamente, y luego tienes el problema de los nacionalismos, que en el caso que comentábamos antes, en el caso de Alemania, para entrar en el Bundestag, en la Cámara Baja,
necesitas tener un corte del 5% del voto a nivel total Alemania. Si nosotros pusiéramos no solamente un 5, sino un 3%, es decir, para sentarse en el Congreso tienes que tener mínimo un 3% del voto nacional. Pues ahí no estaría ni el PNV, ni estaría Junts, ni estaría nada. Junts a lo mejor sí, porque resulta que la mayor parte de votos de Junts se produjo en la Moraleja, en Alcobendas, ¿no os acordáis? Hubo un problema, que no sé si es que lo codificaron mal y salió que sí, que la Moraleja, donde estaban pues, todos los ricos, resulta que Junts estaba ahí. Bueno, esto es cierto, saber todas las cosas que han pasado. Pero con eso se solucionaría, porque entonces se dice, no, señores, si ustedes quieren defender no los intereses de España, sino los de su región, son bienvenidos al Senado. Y aquí en el Senado ustedes defienden los intereses regionales, que para eso está la Cámara Alta. Pero bueno, esto es lo que tenemos. Y Marco, para ti, ¿cuáles son los límites de, bueno, si los hay para ti, los límites del liberalismo? Mira, hay dos teorías. Yo vengo de familia de izquierdas y mi hermano era un economista, es economista que estuvo además trabajando en Red Eléctrica y llevaba red eléctrica para todo lo que era Iberoamérica. Él murió siendo presidente de Red Eléctrica para Latinoamérica en Bolivia hace ya un tiempo. Y yo salí oveja negra porque yo con los 19 años cayó en mis manos un libro de Henri Lapage, Mañana el capitalismo, que es un anarcocapitalista. Digo, desde el punto de vista de los anarcocapitalistas, desaparición total. Eso es un tema, por supuesto, utópico. Pero me ha hecho mucha ilusión lo de Milley, porque Milley sí viene de las fuentes anarcocapitalistas. Sí. Ellos dicen, el Estado tiene que desaparecer. Ese libro empezaba con un tema muy curioso. Decía, y yo era estudiante de económicas, muy jovencito, y decía, ¿es caro un sello de correos? Y yo me quedaba diciendo, caro, barato, nunca me lo había pensado. Eran los sellos estos de Franco, que pondría 30 céntimos o lo que sea, o una PTA, una peseta. Y entonces un sello era lo que era un sello. Digo, menuda memez, descargo un sello de correos y tal, porque es lo que es. Claro, cuando te empezaba a hablar que cuando hay empresas ya de mensajería, de paquetería, que te pueden enviar la misma carta pero más rápidamente y encima con menor coste y si hay competencia, y todo estaba basado en tema de mercado y competencia. Hablaba también de que el ejército tendría que ser sacado a subasta pública con empresas privadas. Muy divertido. Comentaban que, lógicamente, que igual que en un ayuntamiento la recogida de basuras, tú lo sacas a concurso público para ver quién te recoge la basura al precio más asequible para ser más eficiente y que le cueste menos a la gente, dices, ¿por qué el ejército, a empresas de tecnología, te pueden proteger la defensa con tecnología sin necesidad de tanta mano de obra y te lo pueden hacer más eficiente y tal? Y eso. Entonces empezaban con todo. Y creo que lo único que se quedaban los anarcocapitalistas era con el tema de la justicia, que lo de privatizarla ya era muy complicado en empresas privadas. Pero lo que sí es absolutamente refrescante, yo sí recomiendo a la gente que lea a esta gente, porque es absolutamente utópico, pero es tan refrescante de decir, oye, de lo que es el empoderamiento de las personas y tal. Pero desde el punto de vista del liberalismo, siendo serios, yo estoy más con Milton Friedman, que Milton Friedman básicamente dice, oye, que tú lo que tienes que tener es, oye, derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a la propiedad privada. Si tú puedes vivir, nadie te va a saltar en la calle ni a pegar un navajazo como en El Salvador antes de Bukele. Si tienes derecho a la libertad, mientras no estés fastidiando a los demás y lo que sea, y por supuesto sagrada la propiedad privada, eso es lo importante. Entonces, para ello, tú necesitas defensa, para que el país no esté amenazado por otros países, necesitas seguridad interna, fuerzas y cuerpos de seguridad que te protejan tu propiedad privada y tal, y tu derecho a la propiedad privada con esto. Y te dedicas a trabajar. Dice también Milton Friedman, por supuesto, necesitas un mínimo justicia, por supuesto, para resolver los conflictos entre los contratos y un mínimo de legislación. ¿Por qué? Y él pone un ejemplo, Milton Friedman, dices, por ejemplo, cosas que sí hay que acordar de alguna manera. Dice, si yo tengo una finca o tengo un chalet, el terreno es mío, pero a 10.000 metros de altura es mío. ¿Dónde pasan los aviones? No. Pero a 20 metros es mío. Aclarar determinadas cosas. Dice, para eso sí se necesita gente que pueda hacer unas mínimas de legislaciones. Entonces, si te das cuenta, según la definición de Milton Friedman, que es capitalismo puro, el capitalismo se basa en el mérito y el esfuerzo y en la generación de riqueza. Generarla, aunque sea simétricamente,
pero crecer y prosperar todos. Uno puede prosperar más que otro, pero mientras todos prosperemos, perfecto. Es decir, si mañana vosotros dos aumentáis vuestra renta en un 20%, pues dará igual que yo la aumente en un 200%. Ha incrementado la diferencia, pero el igualitarismo es una estupidez. Lo importante es que todos progresemos, aunque sea de manera asimétrica. Entonces, desde ese punto de vista de que el capitalismo es generación de riqueza a través del esfuerzo y del mérito, y esto que os he comentado antes, lo importante es un ejército bien dotado, unas fuerzas y cuerpos de seguridad bien dotadas, informatizadas y tal, un sistema de justicia de maravilla y punto. Sin embargo, el socialismo no va de generación de riqueza, va de reparto. Y de reparto basado en dos drivers, que es el resentimiento y la envidia. Y el socialismo, ¿qué necesita para eso? Una agencia tributaria sofisticada. Entonces, si tú analizas qué pasa en España, te das cuenta que el ejército está sin recursos. Tenemos un ejército absolutamente desasistido. Tenemos los fuerzas y cuerpos de seguridad, que ya los vimos cuando en Algeciras y esto, la lancha de goma contra la... Totalmente desabastecido. Y te encuentras con una justicia que no está informatizada y que está hecha un desastre, totalmente abandonada. Pero están así estos tres. Tanto haya gobernado el PSOE como el PP. Y sin embargo te encuentras una agencia tributaria que tiene los sistemas informáticos más sofisticados del mundo y todo, porque ahí se ha invertido. Porque se ha invertido en cómo confiscar el dinero fruto del esfuerzo de los individuos y no en lo otro. Luego, desde una visión capitalista, liberal, yo estoy con Milton Friedman y estoy en más dinero para la justicia, para los cuerpos y fuerzas de seguridad y para el ejército. Y mantener y cambiar bastante de la agencia tributaria. Y a nivel impositivo, si tú estuvieses en el poder, ¿cómo lo enfocarías? Bueno, a nivel impositivo, fíjate, yo quitaría todos los impuestos directos desde el punto de vista... Cero impuestos directos. Me hizo una gracia tremenda. No sé si os acordáis este debate que hubo entre María Jesús Montero y Yolanda Díaz, con el tema de cobrar IRPF a las rentas mínimas, al salario mínimo interprofesional. No sé si lo visteis. No, era muy divertido porque María Jesús Montero decía al salario mínimo, al SMI nuevo, que sí hicieran declaración de IRPF. Y Yolanda Díaz dijo que no haga declaración de IRPF. Y entonces Yolanda Díaz acusó de neoliberal a María Jesús Montero. Pero fíjate lo analfabetas que son estas señoras. Porque la posición neoliberal realmente era la de Yolanda Díaz, que no se ponga IRPF. Yo digo, no solamente al mínimo, sino a ningún otro. Esa es la posición neoliberal. La posición socialista es la de Montero. Somos el hazmerreír de Europa. Claro, pero encima es que le dice neoliberal, le podía decir cualquier cosa. Pero decir neoliberal, y entonces yo me acuerdo que salía en una televisión, creo que era Espejo Público o algo así, y que me estaba felicitando. Digo, por primera vez estoy de acuerdo con Yolanda Díaz. Digo, no tiene que haber IRPF para el salario mínimo, pero tampoco para ningún otro. Y eso es la posición neoliberal que Yolanda Díaz, pero como no leen un libro, no leen nada. Esto es el nivel que tenemos. Es un analfabetismo total y me gustaría también que tocásemos otro tema que lo hemos venido comentando antes fuera de cámara con el café, y es sobre una parte muy importante de la historia de nuestro país que se desconoce y que se hace todo lo posible por ocultar. Pero tú estás trabajando en un proyecto, ¿verdad, Marcos? Sí, nosotros hacemos un preestreno de un documental que hemos llevado un año trabajando en él, que lo dirige Carlos Saura, nada sospechoso de ser un extremista de derechas ni nada. Y con guión de Juan Carlos Girauta, de Javier García Isaac y con alguna aportación mía. Nosotros nos vamos a centrar en desmontar esto que el PSOE, su propaganda siempre que dicen de tantos años de honradez y tal, como existe la ley de memoria democrática, que se inicia porque así lo dijo Bildu, que se inicia en el 36, en julio del 36,
pero termina en el 78, cuando se pone la Constitución, por lo cual hay bastantes asesinatos que ellos hacen ya en democracia, pero sin la nueva Constitución, que de esa manera pues yo creo que han convencido al socialismo para hacerlo. Entonces, como nosotros no podemos entrar en ese periodo, estamos entrando desde el 31 al 36. Y lo que queremos es contar para que la gente sepa realmente qué es lo que hizo el PSOE y qué es lo que es el PSOE realmente. Y el PSOE, por ejemplo, las primeras elecciones después del 31 y con ya la Constitución del 31 se celebra en 1933 y se pegan un batacazo absoluto, porque quien gana es la CEDA y por grandísima diferencia, seguido del Partido Radical de Lerroux. Sí. Nunca el PSOE, que es vencido en unas elecciones democráticas en la República, no lo acepta y preparan un golpe de Estado a toda España. A toda España tenemos nosotros las instrucciones que pasaba secretas del PSOE a todas sus agrupaciones para ver en estos momentos cuarteles de la Guardia Civil, armamento disponible, fuerzas de seguridad y tal, y todo eso lo mostramos. Ese golpe se produce en octubre del 34, pero solo tiene éxito durante 15 días en Asturias. Por eso se conoce como la rebelión de Asturias. Pero es falso, porque es un golpe diseñado para toda España. Y dura 10 horas en el caso de Cataluña. Ese golpe contra la legítima república que democráticamente había salido de las elecciones, lo aplaca un general desde Madrid que coordina las operaciones, que es Francisco Franco, y el general Ochoa es el que entra, yo creo que viene desde Galicia, y entra y consigue aplacar ese golpe en Asturias, donde se han quemado, bueno, se han asesinado religiosas, se han quemado iglesias, etc. Posteriormente, los vencidos son tratados de una manera inusual, porque a algunos se les deja que se exilien, otros al final no cumplirán ni 2 años en prisión. El PSOE, no satisfecho con esto, empiezan a presionar para que se anticipen las elecciones, que consiguen finalmente que Niceto Alcaraz Zamora haga un cambio de gobierno y monte elecciones para febrero del 36. Hoy en día ya es conocido, demostrado por historiadores, por Álvarez Tardío, entre otros, que esas elecciones fueron un pucherazo. El Frente Popular gana gracias a un pucherazo. Las actas están retocadas a lápiz, y además no se llega al conteo de las votaciones. Y esto no lo digo yo, lo dice luego en sus memorias Niceto Alcalá Zamora, lo dice Manuel Azaña, que entonces no hacen nada, y lo dice también Indalecio Prieto desde su exilio en México. Entonces esto es un grandísimo escándalo. Y desde febrero del 36 a julio del 36, que es cuando ya asesinan a José Calvo Sotelo, esto es tremendo, asesinan a 484 personas. Si tenemos la perspectiva de que ETA, en toda su historia, en 43 años de terrorismo, en 43 años asesinan, creo, alrededor de 900 personas. Increíble. Es tremendo que en 5 meses se produjera esto. Se estaba llevando a cabo una revolución bolchevique. Decía Largo Caballero que España será un soviet. Son declaraciones suyas en el diario El Socialista, en el diario La Prensa, que España sería un soviet. Y lo que se está produciendo es que desde el poder se está dejando que se produzca una revolución y un montón de asesinatos, y lógicamente hay una España que decide no dejarse matar. Y entonces se levanta casi como un contragolpe para el golpe que se estaba produciendo, para ese golpe que estaba haciendo el Frente Popular. Y como se levantan una vez que han asesinado a uno de los líderes de la oposición, a José Calvo Sotelo, pues todo de una manera improvisada, por lo cual el golpe no funciona porque está totalmente improvisado, y entonces al no triunfar el golpe deviene en guerra civil. ¿Y tú crees que en España nos encontramos en una sociedad que de alguna manera es inculta, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos que la mayoría de las personas no conocen la historia y por eso se pervierte y se permite. Por eso es las razones que ellos están tratando de impedir por estas leyes de memoria histórica que la gente sepa la realidad.
Las cosas existen, están todos los documentos, están los documentos entre los propios socialistas en sus memorias. O sea, no hay que inventar nada. Esto de aquí son declaraciones de ellos mismos. El único tema es que el interés que tiene la izquierda es que han pasado un relato que es absolutamente falso y lo que no quieren es que se sepa la verdad, por lo cual todos ilegalmente pueden prohibir que se cuente la verdad, a ellos les conviene mucho. Mira, yo te cuento dos cosas que son, para mí, que han sido bastante similares. Es decir, nosotros el tema de la leyenda negra y tal, nosotros los anglosajones han tratado de crear una percepción que la conquista en la parte, pongamos, bueno, los españoles estuvieron también en Norteamérica, pero bueno, pongamos en la parte de Hispanoamérica, pues la conquista era que había unos indios maravillosos que vivían como en el jardín del Edén, que eran todos muy pacíficos, llevaban flores en el pelo, cogían mariposas y vivían en una especie de Edén. Y de repente pues llegaron unos españoles con barba, con corazas y tal, y se dedicaron a cortar el cuello a todos los indígenas y a violar a todas las indias. Entonces, esto es un poco una simplificación de lo que han querido hacer los anglosajones. Y sin embargo, en Norteamérica era lo contrario. Ahí los indios eran unos cabrones. Y entonces los buenos ahí eran los que iban con las trenzas rubitas en la carreta y tal, y entonces había que matar a todos los indios. Entonces, básicamente estas chorradas que, lógicamente, los indios que iban a caballo porque eran españoles. Los apaches vendocas eran españoles, se habían refugiado dentro del virreinato. Jerónimo llevaba una cruz y se santiguaba antes de entrar en la batalla y no decía hablaba en español porque estaba educado, era ya segunda o tercera generación y se llamaba Jerónimo porque era un fraile que se llamaba Jerónimo el que había creado el pueblecito donde estaba. Entonces, bueno, pero todo esto que ya se irá sabiendo, pero por lo menos hay que quitar ese chip. Pues cuando hablamos de la Segunda República, que son esos 5 meses, porque eso del Frente Popular, la gente está intoxicada, piensa que era el vademecum de la libertad y de la democracia. Que los pajaritos cantaban, que no había 400 asesinatos, que no se estaban asesinando curas ni incendiando iglesias, que la pasionaria muy amablemente le preguntaba a José Calvo Sotelo por la mañana, ¿qué tal ha dormido, señor Calvo Sotelo? Y tal, y que entonces todo era una maravilla, y que de repente un tío bajito, con mucha mala leche, se levantó un día y dice, estoy harto de tanta libertad y tanta democracia, quiero fusilar y voy a dar un golpe. ¿Vale? Entonces, esto también es una imbecilidad y una idiotez que la izquierda ha ido como alimentando, y el problema es que para mí toda esa historia estaba cerrada, pero intencionadamente para sacar una ventaja política fue abierta por Zapatero y continúa este impresentable que está ahora en la Moncloa, Sánchez, tratando de sacar partido de haber abierto esa caja de Pandora. Mi objetivo, y el de Carlos Saura y de mis compañeros de este documental, es que esa caja de Pandora hay que volverla a cerrar. Pero antes de volverla a cerrar, hay que contar la verdad. ¿Os habéis enterado? Que lo sepa toda la gente quiénes sois, que ha sido el Partido Socialista, que ha sido un partido criminal y antidemocrático, y ahora, una vez que lo sepa la gente, cerramos y miremos hacia el futuro. Claro. Pero no se puede cerrar sin contar la verdad una vez que la han abierto ellos. Sí, además que todo esto, como tú dices, está documentado y lo sacarás próximamente en un documental, se verá gran parte de la realidad. Pero mi pregunta es, cuando tú les expones o los políticos les exponen a los del PSOE este tipo de datos, ¿qué dicen ellos? ¿Cómo responden? Oye, en el PSOE antiguamente había gente con capacitación, gente con lecturas. Yo estoy, por ejemplo, esto se lo comento a Felipe González y él silbará para un lado, pero sabe que no estoy mintiendo, claro. Y le puedo dar datos y tal. El problema es que lo que hay ahora son unos gañanes. Yo digo siempre que el PSOE ha pasado de la pipa del catedrático Luis Gómez Llorente, que era una persona, un socialista, que yo cuando estaba en el COU me dio clases, y una persona absolutamente intelectual, pues de la pipa de Luis Gómez Llorente han pasado el palillo en los dientes de Ábalos. Entonces, claro, esta gente que no sabe, no tiene recursos, te dirá bulo, 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 facha, facha. O sea, ¿qué literalmente. Es eso, es así. Pues Marco, antes de finalizar me gustaría que dieras un mensaje a toda nuestra audiencia, sobre todo
con el carácter que venimos hablando de cambio, de positivismo, de que a ver si podemos hacer de verdad algo honrado otra vez en la España que conocíamos. Así que adelante. Sí. Mira, yo hay una frase que escuché a Sabater, y no sé dónde estábamos, no sé si en Murcia o en algo, y que decía que yo creo que es muy interesante. Es decir, mucha gente se pregunta qué va a pasar. Y lo que hay que preguntarse es qué voy a hacer. Y lo importante es que la gente, ante esta situación, no se quede pasiva diciendo, oye, ¿qué va a pasar? Yo no sé lo que va a pasar y no sé si este hombre va a seguir, si este hombre finalmente va a conseguir venezolalizar España y atornillarse al asiento y quebrar nuestras libertades. O no, no tengo ni idea. No sé si convocará elecciones o no. No sé si el Partido Popular hará una moción de censura, aunque no tenga garantías de ganarla, pero por lo menos hacerla o no lo hará. Lo que sí sé es lo que yo voy a hacer. El sábado pasado montamos una manifestación en la Plaza de Colón y yo voy a seguir, pues eso, haciendo documentales de estos y tratando dentro de mis posibilidades, pues de hacer resistencia. Oye, pues Marco, ha sido un placer charlar contigo. Muchas gracias por tu tiempo. Marcos de Quinto, bienvenido a la élite. Vale, gracias. Muy bien, Buenísimo, yo creo que se dan trozos muy buenos para... Muy bien.